Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro fue reelecto para seguir gobernando hasta el año 2025. En unas elecciones que fueron rechazadas o desconocidas por gran parte del mundo y también por gran parte de la propia oposición venezolana. Nuevas sanciones, un frente externo complicado pese al apoyo de Rusia y China, lo esperan al presidente Maduro, que además, naturalmente, sigue al mando de un país en crisis. Vemos un informe y lo analizamos con un invitado especial. Gracias por acompañarme en tantos combates y gracias por hacerme presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro fue reelecto para gobernar Venezuela hasta el 2025. Las elecciones se dieron en un contexto político y social adverso para el líder chavista. Nada indica que cambie el clima postelectoral. El Grupo de Lima declaró que no reconoce el triunfo de Maduro. También lo hizo el candidato de la oposición, Henry Falcón, que sacó poco más del 21% de los votos y pidió nuevas elecciones. Como se sabe, las elecciones presidenciales corresponde hacerlas en el mes de diciembre. Pues bien, pudieran hacerse elecciones en el mes de octubre. Y nosotros estamos dispuestos, una vez más, coherentes como somos, a participar, pero eso sí, sin puntos rojos, sin voto asistido, con horas de cierre de centros cuando tiene que ser, o sea, sin ventajismos, sin chantajes, sin coacción, en el marco de la Constitución y de la ley. Canadá y la Unión Europea ya amenazan con sanciones. Washington se adelantó. Donald Trump firmó un decreto que limita la venta de deuda y activos públicos venezolanos en suelo estadounidense. He declarado persona no grata y anuncio su retiro en 48 horas del encargado de negocios de Estados Unidos de Norteamérica, el señor Todd Robinson, y del jefe de la sección política, el señor Brian Naranjo. Deben irse del país en 48 horas en protesta y en defensa de la dignidad de la patria venezolana. Ya basta de conspiraciones. Pero no todos fueron rechazos. Rusia y China reconocieron los resultados del proceso electoral. El mandatario ruso, Vladimir Putin, saludó al presidente reelecto y celebró el triunfo que, como según indicó, permitirá la continuidad de las relaciones estratégicas entre Moscú y Caracas. China, uno de los principales socios comerciales de Venezuela, aseguró que todo el mundo debería respetar la elección del pueblo venezolano. Imperio gringo, bájale 2. Maduro fue reelecto con el 68% de los votos en una jornada que registró una baja participación, teniendo en cuenta que en Venezuela el voto no es obligatorio. El 54% de abstención preocupa al gobierno de Maduro. La oposición tradicional, representada por María Corina Machado y Antonio Ledesma, había llamado al boicot electoral argumentando condiciones injustas por la inhabilitación de sus figuras políticas y las dudas sobre el Consejo Nacional Electoral, al que acusan de partidista. El presidente Maduro es presidente hasta el 10 de enero del 2019, pero a partir de allí, con fundamento en este simulacro de ayer, no puede continuar siendo presidente porque estaría usurpando el poder. Por su parte, Enrique Capriles, que guardó silencio en los últimos meses, reclamó unidad opositora a través de las redes sociales. Pese a la situación denunciada por la oposición más dura, las elecciones contaron con observadores internacionales y además con el visto bueno de mediadores en el conflicto político, como el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien siguió de cerca el proceso y mantuvo reuniones con los principales candidatos a presidente. Mi objetivo es la paz, mi objetivo es la concordia, mi objetivo es el reencuentro, el entendimiento y una democracia que pueda ser perfectible. Rodríguez Zapatero pidió a los opositores derrotados el domingo que realicen las denuncias por supuestas irregularidades como corresponde ante el Consejo Nacional Electoral y además hizo un llamado instando nuevamente al diálogo con el gobierno. Juro cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución bolivariana. Tras el triunfo, Maduro dedicó su discurso a la difícil situación económica que atraviesa Venezuela al prometer que se dedicará a recuperar y reactivar los motores de la economía.
El frente externo es complejo para Caracas. Las nuevas sanciones de Estados Unidos agudizan uno de los mayores problemas de Venezuela, que es el acceso a las divisas, lo que provoca una corrida cambiaria permanente. Nos van a crear graves dificultades, dolorosas dificultades, que vamos a enfrentar paulatinamente y las vamos a superar y las vamos a derrotar. No tengan ninguna duda, queridos compatriotas que me escuchan, las sanciones de Mr. Trump serán anuladas y derrotadas. La oposición en Venezuela continúa fracturada y Falcón asoma como única figura emergente. Le dijimos que íbamos a analizar el tema de Venezuela con un invitado especial y está con nosotros Pablo Stefanoni, que es periodista y que es especialista también en política internacional, sobre todo en lo que tiene que ver con América Latina. Y hablamos de América Latina y lo que uno ve también es esta especie de perplejidad por ver un país que permanentemente parece que está al borde del abismo, pero no cae. Sí, es un poco casi la misma discusión que hay sobre Venezuela hace mucho tiempo, que es esa idea de por qué no cae Maduro, porque había una expectativa de que cayera rápido en un momento, y me parece que ese fue un error de la oposición venezolana también, no solo de la región, o de los sectores de la región que quieren que caiga. Quizás lo que pasó en Venezuela es que Venezuela de algún modo ya explotó y ya está en una situación post-explosión, ¿no? Porque muchas cifras son de explosión, hiperinflación, migración masiva, falta de expectativas, dificultad para acceder a alimentos, medicamentos, etcétera. Y me parece que justamente ese es el escenario nuevo donde el gobierno casi aparece como el único elemento activo, el Estado, lo cual tiene que ver, por un lado, porque es un Estado rentista que tiene flujos petroleros con una burguesía débil, y por otro lado, por una oposición que se fue como anulando entre los distintos bloques opositores, facciones opositoras, porque las distintas estrategias que ensayaron estos años fracasaron. La calle fracasó, o sea, salir a la calle a derrotar a Maduro fracasó, sí. Participar en elecciones funcionó en el 2015, pero después el Parlamento fue anulado, y entonces emerge que ninguna estrategia es útil, y Maduro fue subestimado también, ¿no? Digo, todo el mundo creyó, bueno, Maduro, el pajarito, su estilo, este estilo un poco de imitar a Chávez, pero con menos capacidad y menos carisma. Menos gracia. Menos gracia. Hizo que, bueno, se lo subestimara mucho, ¿no? Habría que hacer algún día la lista de presidentes subestimados del mundo, ¿no? A ver, tanta gente que a veces parece que no da para más, el tipo sigue ahí. Y me parece que, bueno, ahí está un poco la cuestión de qué forma sigue también, ¿no? Claro, ese es el tema, porque no es que haya ganado legitimidad con esta elección, en donde, por otra parte, y más allá de si uno desconfía o no desconfía, los propios números oficiales son números que muestran hasta qué punto la gente no fue a votar, y eso es algo que, independientemente de que se pueda desconfiar de si dijeron toda la verdad, lo cierto es que están reconociendo que hubo, digamos, una abstención altísima como no había habido nunca antes. Pero la sensación, Pablo, es como que se sigue cada uno, cada parte, cada fracción dentro de Venezuela y también fuera de Venezuela, solo escuchando lo que quieren escuchar. La posibilidad del diálogo parece rota. Sí, cada uno escucha lo que quiere escuchar. Parte de esta situación un poco posapocalíptica de Venezuela es que hay mucha, me parece, apatía, y la apatía beneficia al Estado, al statu quo. La oposición no logra seducir claramente a los sectores populares, eso es así. Si bien en el 2015 sacaron votos ahí, en barrios populares, como el Petar, el 23 de enero, claramente una para la legislativa, recordemos, ¿no? Para la elección legislativa. Sí. Es verdad que hay una persecución a líderes opositores más importantes, como Leopoldo López, Enrique Capriles, y por otro lado, el gobierno logró que no tener fracturas fundamentales. En un momento la oposición apostaba a quebrar al gobierno, o bien quebrando las Fuerzas Armadas, o que hubiera una defección del chavismo crítico mucho más importante de la que hubo con la fiscal Luisa Ortega, que se escapó de Venezuela, pero no hubo fracturas fundamentales. Creo que un elemento ahí es la corrupción, hay mucha corrupción extendida, por lo cual muchos sectores militares y políticos necesitan mantenerse en el poder para evitar terminar presos. Y por otro lado, el chavismo, mencionamos varias veces, incluso con Maduro tiene una minoría activa, pero bastante fuerte, digamos, que es minoritaria respecto al electorado en general, pero sigue siendo 25%, un poco más, un poco menos. Por ahora alcanza. Que por ahora le alcanza a Maduro para este tipo de elecciones con poca legitimidad, como vos decías, pero que le sirve para ir
manteniendo cierta reproducción en el poder. Yo creo que Maduro lo que intenta es día a día seguir ahí. No sé si hay un gran proyecto. Y la última gran promesa, medio vacía, pero que es interesante para analizar, es esta idea del nuevo comienzo. Sí. ¿No? La idea de lo hicimos mal, lo cual ya es problemático porque lleva muchos años, 2 décadas, el chavismo. Lo hicimos mal, pero ahora lo vamos a hacer bien. Pero habría que prestarle atención, de todos modos, a ese discurso. Puede aparecer como una especie de farsa, de mentira, pero me parece que puede significar que quizás intenten algo. José. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Hay 20.000 ángulos por los cuales, a través de los cuales, digamos, mirar la situación venezolana. Tomo un recorte de algo que escribiste vos que me pareció interesante, que es el peso que tiene en una economía del caos, como es la economía venezolana, gestionada a partir de la renta petrolera, que es casi lo único que se mantiene vivo económicamente en Venezuela, que es la cuestión de la gratuidad de un montón de cosas. En Venezuela, los servicios públicos, el gas, la luz, internet, el subte, el combustible son o gratis o casi gratis, digamos, ¿no? Al mismo tiempo, de repente, un pollo cuesta medio salario, digamos. Entonces, ¿cómo analizás vos y qué rol te parece, qué peso te parece que tiene esto en la coyuntura, digamos? Sí, yo creo que eso lo mencioné porque me parece que había que salir un poco de las cifras macroeconómicas catastróficas que existen, la hiperinflación, que un pollo cuesta medio salario, que, no sé, 30 huevos cuestan como un tanque de 50 litros de nafta. Todo lo que sabemos que hay un derrumbe de la macroeconomía, del Producto Bruto Interno, incluso de la producción petrolera. Ahora, la pregunta es por qué sobrevive la gente, cómo sobrevivir en ese marco. Entonces, un punto es ese, la gratuidad de muchas cosas que hace que se hayan salido. No porque el gobierno particularmente creo que haya pensado mucho en un sistema no mercantil, sino porque necesitaba... Sí, se fue dando. Se fue dando y no aumentaron esos precios, y con la hiperinflación, si no aumentás, se vuelve gratis. Sí. Y en segundo lugar, toda una economía de entrega de alimentos, en una economía donde todo el mundo necesita sobrevivir. Por fuera del mercado, el que puede entregar esos alimentos es el Estado, el gobierno. Y en tercer lugar, toda una economía de ilegalidades diversas que hacen que mucha gente gane algo en ese contexto un poco caótico. El que compra el pollo, no sé, al precio regulado, que es casi muy barato, después lo puede revender en otro lado, y así me parece que hay toda una economía de pequeñas y grandes ilegalidades que pueden explicar un poco por qué no estalla la cosa, porque la gran pregunta es por qué los sectores populares, que por ejemplo en el Caracazo de 1989 salieron a la calle, ahora no salen. Puede ser por apatía, por control político, por distintas cosas, pero también creo que hay que explicarlo desde algún tipo de base económica, ¿no? Algunos migran, pero algunos se quedan y no salen masivamente a protestar. Me parece que esa es una gran pregunta que todavía está sin responder de manera completa, ¿no? Hablo de los, ¿cuántos dijiste? 20.000 ángulos que hay para ver la realidad venezolana. Voy a elegir uno que es un poco un planteo tuyo para ver si podemos profundizar. ¿Qué tiene que ver con la subestimación de Maduro y el tema de esta idea de un nuevo comienzo, ¿no? Maduro evidentemente no es el mismo Maduro hoy que el Maduro de 2013. En ese momento el presidente designado por Chávez hoy es un líder que logró, como decías, inclusive mantener unido un oficialismo que tuvo complicaciones bastante serias. Y esta idea del nuevo comienzo, también hay muchos planteos dentro de lo que es el chavismo, el PSV en general, de la idea de profundización de política, es decir, por más, pero con medidas concretas en cuanto a tomar el control, por ejemplo, la rienda del tema de cambio, el comercio exterior y demás, que evidentemente fuera del tema PDVSA, que eso también es un tema a resolver, el gobierno hasta ahora no ha avanzado. ¿Te imaginas posible ese territorio, ese escenario de un Maduro hoy como un presidente más firme para tomar esas medidas que profundicen la revolución? Sí, claramente es un Maduro que, con todas las dificultades de legitimidad, es distinto al heredero que hablaba con el pajarito y todas esas historias, ¿no? Entonces me parece que la gran pregunta es si se va a radicalizar en una línea de decir, bueno, como propone algún sector del chavismo, que es en una línea más revolución cubana, por decirlo de algún modo, es siglo XXI, quedar al margen, sancionado por distintos países, pero recuperar con mano dura controlar la economía y que el Estado estatice lo que queda y hacer una especie de modelo más soviético, o una línea más en esto de liberemos algunos presos, Maduro habló de un diálogo que por ahora
es muy genérico. Ya se intentó en República Dominicana y dividió a la oposición y no se avanzó mucho. Esa es otra línea, ¿no? De hecho, en la campaña se discutió de todo. Henry Falcón habló de la dolarización, incluso un ex ministro de Chávez habló de dolarizar la economía. Creo que se van a empezar a tener que discutir alternativas, para un lado o para el otro, porque la economía sí, claramente no va para ningún lado, y Maduro lo está empezando a reconocer con más claridad. Yo no digo que eso derive en que las cosas mejoren, pero insistió mucho, tanto en el cierre de la campaña como en la jura, hicimos las cosas mal, así no puede seguir. Y me parece que habría que prestar atención a ver por dónde va, porque eso me parece que por ahora es muy difícil de saber. Les pido a todos un poquito más cortas las preguntas y lo mismo las respuestas. Pablo, así podemos preguntar. Sí, te pregunto directamente, me parece interesante ese esquema porque hay mucho para hablar y la pregunta es si Maduro adelanta las elecciones, si Maduro llama a los embajadores europeos para hablar de inversiones, si Maduro llama a un diálogo como lo ha hecho tantas veces, ¿en dónde Maduro no se va a radicalizar? ¿En dónde hay un Maduro nuevo? Y también en donde hay un escenario internacional nuevo que permita verdaderamente cambiar algo y no estamos verdaderamente ante lo mismo de siempre, con un deterioro cada vez mayor de la situación de Venezuela que lo hace a él pedir una ayuda o anunciar cambios que siempre ha anunciado ante cada escenario que se le presenta nuevo para él por decisión de él. Sí, creo que ahí habría que ver cuánto le pesa el escenario internacional. Las sanciones de Estados Unidos le impiden financiarse ahí. Vamos a ver, otra opción sería entregarse a China de manera más definitiva y tratar de buscar ahí una salvación. Y me parece que sí, ahí está el escenario. Y me parece que la posición de América Latina de este desconocimiento, de todo, también le impide un poco intervenir más, ¿no? Porque es una posición que, bueno, le deja poco margen también para intervenir en una salida de algún tipo negociada. Claro, alguien va a decir todo eso es una farsa, pero bueno, hay un juego ahí entre presión y negociación. Me parece que la región hoy está mucho más fuera y le deja a otro tipo de potencias la posibilidad de intervenir en Venezuela, ¿no? Bueno, farsa electoral fue lo que se llamó elecciones el domingo. ¿Qué margen de legitimidad puede tener un presidente que llama elecciones a su antojo, que de repente no va a un revocatorio, que usa el carnet de la patria para presionar a estatales y 16 millones de personas que dependen de eso? ¿Qué margen de legitimidad tiene interna y externa? Bueno, interna yo creo que es la que lo vimos antes, la minoría activa chavista y cierta apatía en la oposición. Una gran parte de la gente que está en contra se va, con lo cual ahí hay una válvula de escape también, ¿no? Y externa yo creo que hay claramente un eje, un acercamiento histórico, pero que se va a profundizar a Rusia y China como intento de salir de estas, de superar estas sanciones internacionales. Habría que ver qué hace la Unión Europea, ¿no? Porque Estados Unidos ya avanzó en las sanciones más por el lado financiero y Europa todavía está ahí viendo, ¿no? Un poco qué hace. Había algunas sanciones personales, pero eso no afecta mucho. Me parece que va a ser interesante seguir qué hace Europa y qué hace Venezuela respecto a China, que a diferencia de Rusia no es muy ideológica en el apoyo. Todo se basa en tener garantías petroleras, ¿no? Pablo, te hago la última pregunta. Si tuvieras que analizar el grado de intensidad democrática de Venezuela hoy, ¿qué dirías? Yo creo que es una especie de degradé que se va degradando, valga la redundancia, entre una democracia y un régimen autoritario. No me convence mucho la idea de decir es una dictadura a secas, porque claramente me parece que no funciona así. Y me parece que hay un dato interesante de Venezuela. Por un lado es un régimen autoritario, pero por el otro lado es un régimen que no controla cantidad de cosas. Por ejemplo, la seguridad. O sea, uno puede decir es una dictadura. Ahora, no controla ni las cárceles, no controla gran parte de la economía. Entonces me parece que es una mezcla de dictadura y caos que da un resultado un poco sui generis, ¿no? Que por eso se hace difícil, además de tener enunciados apropiados para lo que está pasando, ¿no? Sí. Claro, José Nathanson hablaba en una nota de democraduras. Hay intentos de la politología de definir regímenes que no son claramente una cosa ni otra, sino son una especie de trama de grises que se pueden oscurecer o aclarar, y me parece claramente no es una democracia en el sentido que funcione bien en ningún aspecto, ni de la forma en que se elige en las elecciones, ni las libertades, pero tampoco me parece que es una dictadura en el sentido duro. Te agradecemos, Pablo, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Y nos estamos yendo al primer corte y ya volvemos.